Entonces comienzo diciendo que dos de los principales problemas para comprender los procesos de largo alcance relacionados con la educación de los sordos son, en primer lugar, imaginar que las cosas en el pasado ocurrían por razones similares a las actuales, con motivaciones, argumentos y objetivos equiparables a los de hoy. Incluso la propia terminología o algo así, solemos usar el vocabulario que tenemos hoy para hablar del pasado, aunque no necesariamente eso es adecuado, ¿no? Y el tema específico del que vamos a hablar hoy ocurre esto, ¿no? Se habla de inclusión y a veces queremos llevarla al siglo XVIII, siglo XIX, cuando en realidad es una construcción muchísimo más moderna. Ese entonces es el primer error relacionado con, o más que error, problema relacionado con la investigación histórica. Y en segundo lugar, el otro gran problema es que cuando se habla de un tema concreto, en este caso de la educación, y particularmente la educación de los sordos, se suele investigar como si fuera un proceso aislado que no tiene nada que ver con su contexto. Y entonces lo que uno encuentra, si buscas en internet, por ejemplo, pues son un montón de pretendidas historias de los sordos, o de los ciegos, o de la discapacidad, o como quieras, pero que en realidad solo te dan un montón de datos sobre el tema concreto, pero como no están puestos en relación con las sociedades en donde estaban pasando esos acontecimientos, entonces al final pues no te sirve de nada más que una compilación de datos ahí anecdóticos para discutir con los cuates en el café o para pantallar a la novia. Pero en realidad el trabajo historiográfico es mucho más profundo, trata de entender el proceso siempre en su contexto. Entonces, la presentación de hoy parte de estas dos reflexiones. Voy a tratar de, por un lado, imaginar cada una de las cosas de las que voy a hablar en el momento específico con los valores de esa época, entendiendo bien lo que está pasando y lo que está permitiendo que las cosas ocurran como ocurrieron. Entonces, podríamos decir que en cada periodo histórico, si vamos a hablar de educación y particularmente de educación de sordos, a cada periodo histórico le corresponde una forma de pensar la educación, la diversidad humana y las alternativas de cómo enfrentarla se relacionan con esto también. Para este tema en particular, pues dependiendo qué tan atrás nos vayamos en el tiempo, las categorías que nosotros usamos hoy se desdibujan, ¿no? Por ejemplo, si hablo de educación, pues no es lo mismo la educación como la concebimos hoy que la educación medieval, o incluso si digo sordo hoy, no necesariamente corresponde a lo que era un sordo hace 300 años. Y lo mismo pasa si cambio de espacio, no nada más de tiempo. Entonces, partiendo de esto, voy a empezar a hablar con el más conocido, que es el de la educación. Y en torno a este voy tejiendo los otros dos, el de los sordos y el de la inclusión. Y la pregunta fundamental que hay que hacernos cuando hablamos de la educación en el pasado es ¿qué implicaba la educación y para quiénes estaba dirigida? En un país como México, en los primeros años del siglo XXI, suponemos que la educación es pues no solo un derecho, sino casi una obligación para absolutamente todos. Pero esto es en realidad una construcción increíblemente moderna. Para no ir demasiado lejos, allá en el siglo XVI, ¿cuántas personas sabían leer y escribir? Ni siquiera el 10%. Y de ese 10%, el 8% más o menos era de religiosos que estaban encerrados en conventos. Y los poquitos que sabían leer y escribir, que estaban fuera de este ámbito religioso, pues eran los que se encargaban de atender las cuentas de alguien de mucho dinero, o algunos comerciantes, y sobre todo los que lo hacían en gran escala. Pero en ese momento, la gente pues vivía bastante bien, desarrollaba sus vidas sin ningún problema, y sin estar obsesionado con ser educado. Eso de la educación y el que pasemos tantos años de nuestra infancia y juventud encerrados en la escuela, pues es algo relativamente reciente, ¿no? La educación masiva para todos
comenzó a perfilarse apenas como un ideal en la Ilustración y poco después de la Revolución Francesa, y hasta el siglo XIX es que se crearon estos grandes sistemas educativos de masas que conocemos hoy. Para el caso mexicano esto ocurrió todavía después, ¿no? En la época de Benito Juárez se establece la Ley de Instrucción Pública en 1867 y apenas ahí es cuando se declara obligatoria la educación. ¿Y cuántos son los que estudiaban entonces? Pues apenas unos cuantos. Un dato que les va a poner los pelos de punta, bueno, a mí no, pero a ustedes probablemente sí. Para 1940, el último año del gobierno de Lázaro Cárdenas, se celebró en los diarios y ya saben, con bombo y platillo, que se había conseguido que al menos el 50% de los niños mexicanos ya estuvieran en la escuela. El 50%. Digo, yo lo veo desde la otra óptica, ¿no? Había 49% que todavía no iban a la escuela. Ajá. Es decir, apenas la mitad de los niños. No estoy hablando de todos los adultos que pasaron su vida sin aprender a leer y escribir. Y estamos hablando en tiempos históricos de ayer, ¿no? 1940 es ayer, si lo vemos desde esta perspectiva. Entonces, es importante partir de este primer acercamiento, porque cuando pensamos en la educación de los sordos, pues digo, si la educación de todos los demás es tan reciente, pues pensar en que los sordos, todos los sordos van a recibir educación, pues evidentemente tiene que ser más cercano y está relacionado con este mismo proceso. Pero antes de explicar un poquito más al respecto, tal vez lo que tendríamos que preguntarnos es ¿y por qué el súbito interés por recibir educación? La humanidad vivió bastante bien durante siglos y siglos y siglos y lograron construir civilizaciones impresionantes sin tener que pasarse 10, 15, 20 años estudiando. ¿Por qué el súbito interés? ¿Qué estaba detrás de este deseo de que la gente estudiara? Lo que hay detrás, digo, lo estoy simplificando muchísimo, pero lo que está detrás en realidad son los ideales de progreso, que asumían que la educación era el camino para mejorar las condiciones de vida de la población, primero de los países, pensados en esta competencia entre naciones, y ya después bajándolo a nivel del individuo, pues también para mejorar las propias condiciones de cada una de las personas que vivían en ese territorio. De esto que acabo de decir podemos entonces entender que la educación hasta hace muy poquitas décadas no era un derecho, ni siquiera era algo deseable para todos, sino era un privilegio para unos cuantos. Y de aquí sacamos la primera reflexión que quiero que se lleven de esta charla, que es que el contexto determina lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Si el contexto dice todos a la escuela, pues entonces nos empezamos a obsesionar con la escuela, ¿no? Tenemos que educar a todo el mundo. Si la sociedad dice otra cosa, pues iremos para allá, ¿no? Decíamos, la educación entonces está vinculada, esta necesidad de educar a la población, es como el telón de fondo que va a permitir que aparezca la educación de los sordos. Aunque es bien sabido que el primer, o por lo menos así se supone, que el primer gran maestro de sordos en la historia fue el monje benedictino Fray Pedro Ponce de León, allá en España, de la segunda mitad del siglo XVI, en esa España que apenas se acababa de formar, no llevaba mucho tiempo existir, con unos reinos que se unieron apenas unos pocos años antes, comienza los primeros sordos a ser educados. Pero no piensen que esa educación era siquiera parecida a la educación que tenemos hoy. La educación que se llevaba a cabo entonces, o por lo menos como está descrita la metodología que seguía Fray Pedro Ponce de León, era muy interesante. Lo primero que hacía era hacer una plegaria. Claro, necesitas la ayuda de Dios para poder hacer una labor que antes se consideraba pues prácticamente un milagro.
Después le embadurnaba al pobre alumno una serie de ungüentos en el cuello, en la boca, le daba a beber unos brebajes con hierbas de quién sabe dónde había sacado. Luego lo sacaba afuera del monasterio y lo ponía a gritar a todo pulmón al pobre niño. Y después, bueno, ya lo regresaba y medio le enseñaba algunas cosas con algunas técnicas que hoy consideramos pues más o menos pedagógicas, ¿no? Así es que, aunque los libros de historia dicen que ahí comienza la educación de los sordos, la educación de los sordos es otra cosa en ese momento. Y también es otra cosa la motivación para que estudie ese sordo. ¿Para qué estudia un sordo si antes nadie estudiaba? ¿Qué sordo estudió ahí en el siglo XVI en España? ¿Para qué? Bueno, los poquitos sordos educados durante el siglo XVI, no solo en España, sino también en otras partes de Europa, porque eso se pone de moda muy rápido, van a ser educados para expresarse hablando, y esto es porque la legislación, primero la española y después todas las demás de Europa, que le copiaron a España, sobre todo en materia de legislación sobre sordos, básicamente exigía que para que una persona pudiera heredar las tierras de su padre, necesitaba aceptarlo hablando. Ajá. De tal manera que si el sordo no podía hablar, pues no podía heredar. Esto deja fuera a todos los sordos que no iban a heredar tierras. Ajá. No había necesidad para un sordo de las clases populares, no había ninguna necesidad de que estudiara. ¿Para qué? Es chistoso que, por ejemplo, si cuento un poco lo que pasaba en la Ciudad de México cuando se hizo la primera escuela para sordos. Les enseñaban a leer y escribir a los niños sordos y sus papás no sabían leer y escribir. Entonces decían, no importa que no hable y no importa que no use señas, se va a poder comunicar con sus papás escribiendo. Y resulta que el que sabía escribir era el sordo y el no sordo era el que no sabía escribir. Entonces era el que no podía comunicarse, no podía recibir el mensaje. Entonces, de nuevo, el contexto nos da la información que necesitamos para entender por qué ocurren las cosas, por qué para algunos estaba disponible esta alternativa, para qué se hacía, siempre había un para qué. La educación masiva para sordos, o bueno, no masiva, sino cuando se extendió también a los sordos pobres, llegó hasta finales del siglo XVIII, ya mucho más cerquito en el tiempo, cuando estaba de moda la ilustración, todos estos principios de igualdad y fraternidad y libertad, ya los conocen, lo que vieron en la secundaria, en la prepa, ¿se acuerdan de esto? Y entonces en ese contexto, otro religioso, el abad de Lepé, funda la primera escuela en París, ¿no? No es casualidad que sea París es la ciudad más importante del mundo en términos culturales en ese momento, y tampoco es casualidad que sea un religioso, porque en el fondo, más allá del deseo de educación, lo que había era también un deseo de cumplir con la divinidad. Había una necesidad caritativa que estaba detrás. Ajá, pero no crean que era tan como enfocado solo estrictamente con la educación como lo pensaríamos hoy, que lo que está de moda es la educación laica, ¿no? En esta época eso no ocurría así. Y también se ha dicho de Lepé que enseñaba con señas. Sí, pero no crean que en lengua de señas, porque en la época ni siquiera el concepto de lengua de señas existía. Lo que existía era un conjunto de señas, probablemente algunos dicen sí, una incipiente lengua de señas ahí, pero que no era conceptualizada de esa forma, y más bien el método que utilizó Lepé para enseñar a sus alumnos fue, con esas señas que usaban, enseñarles francés. Ajá, es decir, lo que hoy llamaríamos, para el caso del español, el español en señas, no signado, en ese caso el francés, pero no era lengua de señas, es decir, no tenía la estructura gramatical que hoy sabemos
tiene la lengua de señas, cualquiera de estas. En esa época, pues evidentemente esto no se conocía y entonces se trataba de imponer el estudio del francés. ¿Por qué? Pues porque se consideraba que el francés era la lengua más bonita de todas. Chistoso, los franceses pensaban eso, mientras que los alemanes decían que no, era el francés, era el alemán. Ajá. Y así. ¿Qué pasa para el caso mexicano? La primera escuela para México, que el primer proyecto es de 1866, aunque tradicionalmente se habla de su fundación formal, digamos, en 1867, siguió exactamente los mismos principios del EP, es decir, español signado, y también otra cosa importante es que era un lugar donde el sordo tenía que vivir. Los que han estudiado un poquito más y conocen las teorías de Michel de Foucault dicen que esto es una prueba de la discriminación que había y el famoso gran encierro y todo esto. No, no es así. Por lo menos para los sordos había una justificación educativa bien clara. Si no los tengo todo el día viviendo conmigo y que vean cómo hago yo las señas, ¿cómo diablos quieren que aprendan una lengua si en su casa nadie usa señas? Esa es la argumentación que da el propio Eduardo Huet, el fundador de la Escuela Nacional de Sordomudos en la Ciudad de México, en un discurso que da en diciembre de 1866. Y él insiste en que las escuelas que nada más van unas cuantas horas los niños a estar con él y con el maestro y después se regresan a su casa, esas escuelas no sirven. Entonces no se trata aquí de una cuestión de exclusión o de discriminación, es un argumento pedagógico fuerte, digamos, para las condiciones que existían entonces. Ahora, también es cierto que hay por ahí un elemento no tan positivo que tiene que ver con los valores del siglo XIX, de finales del siglo XIX, en donde se pensaba que separar a los grupos de estas personas deficientes, como se llamaban entonces, tenía también una motivación, digamos, social para proteger al resto de la gente. ¿Protegerlos de qué? Lo que dicen los documentos de la época es para evitar el contagio. Ajá, o sea, se pensaba que la sordera se podía contagiar, ¿no? Te la pueden pegar. Tristemente todavía hay algunos que piensan que la discapacidad se pega, ¿no? Hoy. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban eso? Digo, no suena muy lógico, ¿verdad? Pero tiene una justificación histórica. Muy poquito tiempo antes, el señor Pasteur había descubierto cómo funcionaba la transmisión de ciertas enfermedades a través de unos animalitos microscópicos que son los que hacen que te enfermes. Y como él se había dado cuenta que esos animalitos vivían en la persona enferma y se le pasaban al que estaba al lado, pues entonces todo se empezó a explicar en función del contagio. Entonces ya vieron algo que suena como muy ridículo desde nuestra perspectiva actual. Si lo llevamos al momento en donde ocurrió, suena perfectamente lógico. Ajá. Entonces en la época se piensa de esa manera y por eso es que empiezan a separarlos. Hay como 30 razones más. Ajá. Solamente estoy destacando una. Se discutía entonces en términos de inclusión en la época. Claramente no. O sea, si está separando, aunque el argumento de educar al sordo es para que aprendan a trabajar y se puedan integrar a la sociedad y todo esto, en realidad pasaba algo muy chistoso. Los integraban separándolos. Ajá, los metían a una escuela en donde vivían los primeros años de su vida solo con sordos y unos cuantos maestros, y entonces se pensaba que de ahí saldrían y podrían incorporarse a la sociedad de la manera adecuada. Evidentemente esto no pasó. Y entonces la idea de integración o de inclusión, ¿cuándo empieza a aparecer en el mundo, en el panorama internacional? Muy recientemente, apenas en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, algunos de los que estamos aquí ya habíamos nacido cuando estas ideas estaban apenas discutiendo. Ajá.
De hecho, a lo mejor les sorprende saber de dónde viene la palabrita inclusión. ¿Alguien sabe de dónde viene este concepto de inclusión? Se lo inventó un francés en 1974. Era un francés muy especial, se encargaba de administrar los recursos de una región de Francia, y entonces, como en ese momento estaba esta terrible crisis que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, termina la Segunda Guerra Mundial y viene un periodo de crecimiento y todo el mundo feliz, y piensan que el crecimiento va a ser ilimitado, pero de pronto, a finales de los años 60, viene una crisis terrible por todo el mundo, la famosa crisis del petróleo, que se agudiza en 1973, y entonces de pronto hay un montón de personas que empiezan a quedar marginadas, y entonces ahora se tiene que empezar a explicar por qué están así y qué podemos hacer para que esas personas tengan más oportunidades. Y entonces este francés, que se llama René Lenoir, para explicar esa condición se inventa el término excluido o exclusión, para meter en el mismo costal a todas las personas que no estaban en condiciones de disfrutar de todos estos privilegios o de los mismos derechos que los demás, de la misma riqueza, de las mismas oportunidades. Y entonces, bueno, pues si hablas de exclusión, pues se piensa también en los otros, ¿no? Los que no están excluidos, y si no están excluidos, ¿cómo están? Pues incluidos. Y entonces ahí se empieza a hablar de inclusión, es decir, no es una palabra que venga del ámbito educativo, por más que hoy la relacionemos con estas políticas públicas, pero en realidad inclusión tiene que ver más con la teoría económica. Ahora, se va a mezclar esa idea de inclusión con otra idea que se está desarrollando entonces, que es la idea de integración. Hoy discutimos la diferencia y vemos bien mal a la integración, y lo de hoy, lo que está de moda es la inclusión, ¿no? Pero en realidad, en esos años, finales de los 60, principios de los 70, se estaban discutiendo algunas alternativas para que la educación a sordos y otras personas que hoy llamamos con discapacidad, porque entonces todavía no se llamaban con discapacidad, se empezó a pensar en cómo hacer para que este sistema educativo paralelo, que es el de la educación especial, pudiera tener mejores resultados. Y entonces en algunos países nórdicos, particularmente Dinamarca y Suecia, comienzan a desarrollar algunas propuestas de cómo hacer para que esta gente se pueda incorporar realmente a la sociedad. Y ahí es donde surge el famoso principio de normalización, que lo que busca es que todas estas personas que estaban antes guardaditas ahí como sardinas en estos establecimientos, en donde aprendían apenas unas cuantas cosas y nunca estaban en contacto con los demás, es cuando se va a empezar a discutir la idea de, pues mejor vamos a sacarlos y vamos a hacer que lleguen a donde están las demás personas. Si el objetivo es hacer que ellos se integren a la sociedad, pues lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en práctica, que desde la escuela estas personas empiecen a convivir con los otros. ¿Qué pasa si tú en tu escuela, en la primaria, te ponen ahí a un niño sordo, y a un paralítico cerebral, y a un ciego? ¿Qué va a pasar cuando seas grande? ¿Les vas a tener miedo? ¿Vas a verlos como algo raro y ni te vas a querer acercar? Pues no. Si te familiarizas con ellos, pues te vas a dar cuenta muy rápido que en realidad son exactamente igual que tú. A lo mejor algunas condiciones pueden cambiar, pero con el tiempo de estar conviviendo con la persona, pues te acostumbras, y entonces esta limitación que se generaba por tenerlos segregados se empieza a romper, ¿no? Entonces, este es el origen de estas ideas de inclusión. Ahora, para el caso concreto de los sordos, también está pasando otra cosa. Se están comenzando las investigaciones formales desde la lingüística en lengua de señas, y se empieza a pensar que esa forma de comunicación del sordo es una lengua de señas como una lengua natural como cualquier otra lengua. Y entonces, bueno, si a eso le sumas esta tendencia que se está inventando de inclusión, pues ya está. Se está configurando el panorama que tenemos presente hoy. Pero como pueden ver, es un proceso que tiene apenas unos cuantos años. Menos de 50 años de que esto comenzó. ¿Y qué fue lo que lo detonó, lo que generó que esto ocurriera?
una crisis económica. Sí, alguien me puede decir, está también los principios de los derechos humanos y todo eso. Sí, en efecto, eso está ahí también, pero lo que hizo que surgiera es la crisis económica de finales de los 60s y principios de los 70s. Ahora, aquí me gustaría parar un poco y considerar, digamos, un argumento histórico que podemos considerar importante para esta reflexión sobre la inclusión. Y es que si el objetivo educativo corresponde con el contexto histórico, puede tener éxito más fácilmente. En el caso de la inclusión que se generó ahí, en este periodo del que estoy hablando, lo que estaba pasando en la sociedad es que todos estos ideales de igualdad de los derechos humanos ya estaban presentes en esa sociedad. Si hubiera existido un ideal distinto, habrían podido generarse, habrían podido desarrollarse, crecer, arraigarse esos nuevos valores de inclusión. Definitivamente no. Entonces, la teorización está bien bonita, pero si la sacamos de su contexto, no se entiende. Entonces, en este caso, es un contexto completo el que está cambiando. De hecho, para que pueda funcionar cualquier política pública o cualquier cambio ideológico, este tiene que ser interiorizado por la población. Es decir, estaba ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Ya estaba ahí. ¿En qué momento llegamos al punto de que ya todo el mundo lucha por sus derechos y cualquier cosa que te hacen, luego te quejas de que te están discriminando o algo por el estilo? ¿En qué momento ocurre eso? Cuando la gente lo interioriza, ¿no? El documento está ahí, pero si yo empiezo a pensar en términos de derechos humanos, en términos de inclusión, entonces estas políticas específicas van a tener una mayor probabilidad de éxito. El que tantas personas sigan creyendo hoy que el sordo está mejor si aprende a hablar, es resultado justamente de que el paradigma anterior se interiorizó de una forma muy adecuada. En un tiempo, finales del siglo XIX, cuando se pensaba que había una forma correcta de ser humano y todas las demás eran defectuosas, pues entonces tienes que tratar de parecerte lo más posible a ese modelo, ¿no? Y estoy hablando de los sordos, pero en realidad se puede aplicar a cualquier otra persona. Entonces, digamos, a lo mejor hoy cuesta trabajo entender esto, a lo mejor cuesta trabajo para muchos hacerles entender el respeto a la diversidad y que los otros tienen derechos, el sordo, por ejemplo. Pero si cuesta trabajo es porque el paradigma anterior no se ha terminado de romper. Entonces tendríamos que estar trabajando para eso. A mí me parece muy interesante todos los proyectos de inclusión que hay en diferentes instituciones educativas, no solo en México, en todo el mundo, pero de repente algunos funcionan más o menos, unos mejor, otros peor, algunos de plano no funcionan, pero probablemente no estén funcionando porque no están pensando en esto. Están pensando en cómo le hago para trabajar con este sordo, pero resulta que el sordo no es el problema. El problema es la sociedad que está alrededor. Esa es la sociedad con la que tendríamos que estar trabajando también para que este proceso de inclusión fuera pleno. El sordo estoy seguro que estará incluido. Y él seguramente va a hacer su parte. Pero si nosotros, es decir, nosotros como sociedad no estamos haciendo este cambio, pues va a ser difícil que se consiga. Y ya una vez que empiezas a pensar en esos términos, pues entonces también convendría preguntar, si realmente hablamos de respeto a la diversidad, yo me pregunto, ¿cuándo se le ha preguntado a los sordos qué prefieren? Porque de eso no se habla, ¿verdad? Nos juntamos los expertos y sí, somos expertos, no estudiamos un montón. Entonces nosotros somos los que sabemos qué le conviene a ese pobre sordo, pero no le preguntamos al sordo.
Si realmente interiorizamos este nuevo paradigma de inclusión y de derechos humanos, tendríamos que empezar por ahí. Primero, escuchar al otro. Porque a lo mejor lo que nosotros creemos de él es diferente a lo que ocurre en la realidad o a lo que piensa él. Pero claro, pues nos sentimos muy bien porque estamos haciendo lo que tiene que ser, ¿no? Y lo mismo pasa con la inclusión en términos legislativos, ¿verdad? Se legisla, se hace una ley muy bonita que habla de inclusión, pero se han creado las condiciones necesarias en los centros educativos y en la sociedad para que eso se implemente exitosamente. ¿Han leído la convención, por ejemplo? Es bien bonita, ¿no? Es bien bonita. Digo, hasta en los países europeos o nórdicos les cuesta trabajo implementar eso. Imagínense en lugares como México, donde muy poca gente lo ha leído y mucho menos gente lo entiende. Entonces, la legislación es importante porque te da el marco de trabajo, de acción, pero habría que estar trabajando también con estas otras necesidades, con esos otros colectivos, para que esto se consiga. Yo les pregunto a los que son aquí profesores, la charla está enfocada a los sordos, en particular, bueno, a los que trabajan con sordos, pero en realidad se puede aplicar para todos. Mi pregunta sería: ¿qué proyectos tienen con los otros alumnos, los que no son sordos, que están en su escuela? ¿No? O sea, no solo trabajar con el sordo, sino y los otros, y los papás, y los otros trabajadores de la escuela, porque es bien interesante, ¿no? El maestro se está matando por medio aprender señas. Traen a un intérprete que es bien bueno, hijo de sordos, bien bueno, y ahí interpretando, haciendo su chamba. Pero ¿eso es suficiente para que el sordo se sienta incluido? Pues no, hay un montón de otra gente ahí, los otros alumnos, los otros maestros, los empleados, los administrativos. Esos también tendrían que formar parte de estos proyectos, ¿no? Hay dos casos históricos bien bonitos sobre este tipo de perspectiva. Fíjense, allá en la Escuela Nacional de Ciegos y Sordomudos en 1937 se estableció un proyecto que lamentablemente duró muy poquito, en donde se invitaba a alumnos de las escuelas cercanas. Había un par de secundarias ahí cerquita de donde estaba esta escuela. A los que conocen la Ciudad de México, estaba en la calle de Miscalco, en el mero centro, en la parte pobre del centro, atrás del Palacio Nacional, y por ahí había dos secundarias. Y entonces lo que hacían los maestros de la escuela de sordos es que iban a invitar directamente a grupos de estas escuelas para que vinieran y se pasaran un día con los niños ciegos y con los niños sordos. Y yo estoy seguro que esa jornada de trabajo cercano, seguramente de juego, sirvió para que muchos de ellos aprendieran que era un ciego y que era un sordo. Y eso sirvió mucho más para la inclusión que cualquier ley que se hubiera establecido entonces. El otro ejemplo es un proyecto que dirigió la doctora Sardel Jacobo, a quien probablemente algunos de ustedes conozcan, un experimento bien bonito que hizo ahí en el APAC, y ahí traía a uno o dos niños de alguna otra escuela y los metía en un grupo de 20 niños con parálisis cerebral. Pensamos en escuelas inclusivas y son 40 niños regulares y le pones ahí a un pobre ciego, un pobre sordo, pues claro, ¿cuándo se va a sentir integrado ahí? Lo que hizo Sardel fue exactamente lo contrario. Y esos niños que participaron en el proyecto, estoy seguro, interiorizaron mucho mejor el paradigma inclusivo que en el ejemplo contrario, ¿no? Ahora, hay otro elemento que me gustaría destacar y que también se puede ver en los ejemplos históricos que he estudiado. Mencioné que llevo un par de años haciendo una estancia de investigación en Morelia, y ahí he estado investigando cómo fue el origen de la comunidad sorda de esta ciudad. Y es una historia bien bonita. He hecho un montón de grabaciones. La última vez que conté ya llevaba cerca de 25, 27, con sordos viejitos. Y lo que me han contado, bueno, algunos no tan viejitos, pero lo que me han contado es bien interesante.
hay un detalle en particular que me llamó la atención. Era una escuela que dependía del sector salud, lo que hoy llaman el sector salud, ¿no? Era una escuela de rehabilitación, entonces las señas estaban prohibidas. Y entonces yo les preguntaba a los alumnos, ¿les gustaba estar ahí en la escuela? No, era horrible. O sea, los maestros ni se ocupaban de nosotros, se ponía la maestra ahí a escribir su cuaderno y nos ponían nosotros a copiar y ni entendíamos qué estábamos haciendo, y un montón de cosas así. Pero casi todos los sordos a los que entrevisté se acordaron de un maestro en particular, de uno solo, lo mencionaron por nombre. Yo les preguntaba, oye, el director, algún otro de los maestros, ¿te acuerdas de cómo se llamaba? Nadie sabía, pero todos mencionaron a uno en particular. ¿Por qué? ¿Qué hacía este maestro de diferente? ¿Sabía señas? No. Igual les prohibía hablar en señas a los niños sordos. Igual los ponía a copiar páginas y páginas interminables del libro, como le hacían todos los otros. ¿En dónde estaba la diferencia? Que este profesor, así lo dicen los sordos, se interesaba en ellos. Trataba de ponerles atención. ¿Cómo se comunicaba con ellos? Pues de forma seguramente muy deficiente. Pero eso no importa. La metodología que utilizara era lo de menos. Los sordos, 50 años después, lo recuerdan por nombre y dicen, ese era el mejor maestro. A lo mejor, si le hacemos un examen, ahora que está de moda evaluar a los maestros, si le hacemos un examen, a lo mejor era el que quedaba peor en calificación. Pero en cuanto a actitud inclusiva, como lo diríamos hoy, pues él era realmente el que estaba a la cabeza de todos. Y subrayo esta diferencia de inclusiva, como lo llamamos hoy, porque ejemplos de inclusión han existido siempre. No tiene que haber una política pública que diga que estamos obligados a incluir para que la gente hiciera esto en el ámbito educativo o en cualquier otro. Hay un montón de ejemplos, por ejemplo, en la propia Escuela Nacional de Sordomudos, de romances entre maestros, más que maestros, los que yo he documentado bien, son 3 casos de empleados que terminaban casándose con alumnas sordas. Tengo 3 casos en un periodo de 1918 a 1937. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cómo le hacían para comunicarse con ellos? Bueno, había un interés, ¿no? Seguro a la chica le gustó y bueno, se acercaba. Pero de alguna forma se comunicaron, ¿no? De alguna forma consiguió convencerla para que se fuera con él. ¿Había ahí un tipo de inclusión? Pues me parece que sí. Fíjense, es bien interesante. El doctor Boris Friedman ha publicado varios artículos en donde señala un dato que a mí me llamó la atención desde la primera vez que lo leí. El 90% de la comunidad sorda en México tiene una práctica endogámica. ¿Qué significa eso? Que se casa con otros sordos. Los sordos, 90 de cada 100 se casan con otros sordos. Y esta es pues, casi una característica determinante de esta comunidad. Yo nada más me pregunto, ¿y si todos los demás supiéramos señas, esa práctica seguiría así? ¿No será que se casan sordos con sordos, pues nada más pues son los únicos que tienen, con los únicos que pueden comunicarse? Otro ejemplo bien bonito es el de los presidentes del país, ¿no? Presidentes como Benito Juárez, como Álvaro Obregón, son recordados con cariño por muchos sordos. Y Benito Juárez no sabía señas, ni Álvaro Obregón tampoco, ni Porfirio Díaz, ni algunos otros, pero que los sordos recuerdan y mencionan. ¿Por qué? ¿Por qué se acuerdan de ellos? De nuevo, porque mostraban interés, porque fueron a la escuela. ¿Cuántas veces ha ido el presidente de la República a tu escuela? Digo, no me importa que no supiera señas, ahí está Benito Juárez, y después, 20 años después, te enteras que pues, fue el gran presidente de México. Wow, pues claro, amaba a los sordos. La verdad es que no es cierto. Él solo firmó el decreto, él ni siquiera lo escribió, porque ese decreto en realidad existía desde mucho tiempo antes, lo había escrito alguien más.
Él nada más lo firmó, pero como ahí estuvo, ahí lo vieron los sordos, él firmó los certificados de los sordos, yo he visto esos certificados con la firma de Juárez, entonces claro, para los sordos pues él es nuestro protector, ¿no? Él nos fundó la escuela, él venía a vernos, lo mismo pasa con Obregón, que ahí estaba continuamente, más vinculado a los ciegos que a los sordos, pero ahí estaba, y claro, por eso lo recuerdan de manera positiva. Entonces, todo esto me lleva solamente a concluir que más allá de la política inclusiva, si así la queremos llamar, en realidad el reflexionar en estos casos históricos, se podría dar un montón más, nos ayuda a pensar cuáles son las estrategias adecuadas para conseguir esta inclusión, ¿no? Y la clave, pues por lo visto, tiene que ver con la actitud, no con que estemos obligados a hacer algo así. Bueno, voy a establecer 4 ideas como conclusiones, pero antes de eso me gustaría pasarles un video, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, es un video chiquito de menos de 3 minutos, pero creo que vale la pena verlo. Yo cada que lo veo me emociono, ojalá no me ponga a llorar, porque es un video muy bonito, pero bueno, vamos a verlo y ahorita me dicen qué piensan. Es un ejemplo, me parece interesante, de inclusión. Subtitulado, por cierto. Si tienen cerca a una persona ciega, por favor, cuéntenle lo que se está viendo en el video. Para que ahí está el subtitulaje en español. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero está una intérprete en la pantalla. Bueno, ahí termina. Es un comercial, obviamente ofrece un servicio de videollamadas de Samsung. Es una historia que ocurrió en Estambul el 28 de diciembre de 2014. Afortunadamente sé que en Estambul no son cristianos y entonces no es por el Día de los Inocentes, porque fue lo primero que pensé después de verlo. Esto tiene que ser una broma, esto no ocurre en la realidad, porque me parece que este sería un buen ejemplo de inclusión. O sea, ahí tendría que estar la meta, ¿no? O sea, los que son sordos aquí se imaginan que pudieran andar por la calle así, platicando con cualquiera, y que la barrera de comunicación
por usar una lengua diferente a la del resto, desapareciera de esta forma? Digo, en este caso la preparación de un montón de personas que se hicieron cómplices de esto, un mes trabajando en el proyecto para poder llevarlo a cabo, pero digo, es impresionante la reacción del joven sordo, ¿no? O sea, él mismo no entiende qué está pasando. Estamos tan poco acostumbrados a la inclusión que cuando realmente se incluye nos desconcierta, ¿no? Entonces, más allá de lo que dicte una política educativa o de derechos humanos o lo que sea, mi invitación de esta charla pues, es a pensar más en términos de la inclusión cotidiana, ¿no? Los ejemplos históricos que vimos a lo largo de la charla y muchísimos más, destacarían algunas cosas, como por ejemplo, en primer lugar, pues ser conscientes del contexto, que eso es lo que determina la actitud que tenemos para otros. En segundo lugar, el trabajar en la en interiorizar los valores. Y el tercero, el más importante de todos, mostrar interés personal. Ese nunca falla. Pero para que ese interés funcione se tiene que manifestar en acciones concretas, ¿verdad? Todos los ejemplos que cité no se quedó en la buena voluntad, en qué bonito a mí me gustaría hacerlo, sino en acciones concretas, y me parece que esas serían algunas de las reflexiones que pensé que les podrían gustar y que les podrían servir desde la historia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cristian Julián por su participación en el primer seminario de buenas prácticas para la inclusión educativa. Le haremos entrega de su reconocimiento por su participación. ¿No va a haber? Si alguien desea hacer una pregunta, tenemos 5 minutos todavía. Buenas tardes. Me gustó su ponencia desde el aspecto que usted nos habla de conocer la historia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer la historia? Lo que usted está haciendo en su estado de investigar, de ver qué ha pasado con la educación del sordo. Ahí, aquí en Querétaro nos falta. ¿Es triste? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la generación que está ahorita en Santa Rosa es la primera generación y tendríamos que hablar de su historia para saber por qué a lo mejor le falta esto, esto, esto y esto. La mamá de Misael hace rato nos platicó y le tocó a ellos picar piedra. Fueron los primeros. Antes no había ni escuela preparatoria, ni qué soñar en una universidad, ¿no? Cuando empezaba esto, ¿qué pasaba con los chicos? Agarraban y decían, ¿para qué voy a estudiar? ¿Qué sigue después de? No tenían interés por eso, porque no había una motivación, porque el contexto no se los daba. Por eso a lo mejor ahorita le digo a la mamá de Misael, ay señora, pues a usted le toca picar piedra, porque fue de la primera generación que está ahorita con ellos. Obviamente tienen muchas carencias, sí, pero hay que entender el contexto histórico, lo que hay atrás de ellos. No se va a comparar, por ejemplo, con los que vienen ahorita. Yo platicaba con Norma, que es la que está a cargo de ECOVAC. Yo espero que la generación que acabas de recibir pues sea muy diferente a la que recibiste por primera vez. ¿Por qué? Yo doy tercero de secundaria en audición. Mis alumnos actualmente están así de, a ver, Chuy, a ver, casi, ¿por qué te vas al baño? Ya perdiste tiempo, ¿no ves que yo tengo que aprender? O sea, ayer que les dije, no voy a venir porque no progreso. Y Chuy, ¿qué no entiendes? Que es pérdida de tiempo. Le digo a mi directora, no es necesario que vayas tú. Tengo 10 directores, porque están ahí. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen otra mirada. Porque saben que ahora hay un lugar donde los pueden recibir y donde pueden estudiar una universidad, una preparatoria,
los mismos jóvenes, entre ellos luego se visitan y llega la generación anterior y llegan, no, sí, aplíquense, porque allá en Cobac les dejan un montón de tareas. No, y la maestra de química es bien enojona, les exige un montón. Así es que háganle caso a estudiar, pónganse a estudiar. Y están los pobres, o sea, de verdad ya tienen otra mentalidad, ya tienen otras expectativas de vida. Ya no es, pues terminando de aquí, pues si bien me va, pues a la fábrica. Y si no, pues a mi casa a ver qué hago. Y eso es lo que tenemos que conocer antes de hablar, antes de juzgar y decir, falta esto, esto y esto. Tenemos que conocer el contexto histórico de la educación y también social. ¿Qué ha pasado en Querétaro con las comunidades? ¿Qué pasó? Por ejemplo, hace 20 años hubo un problema muy fuerte en la comunidad de sordos que solamente los adultos sordos y las personas que estuvieron cerca de ellos conocen, que fue un parteaguas para lo que ha pasado y lo que sigue pasando actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta en Querétaro eso, hacer investigación para poder decir, a ver, esto ocurre por esto y esto, pero las generaciones que vienen, obviamente tienen que venir mejor, porque ya tienen otra forma de pensar, ¿no? Yo le digo a Norma, ¿están igual la generación que recibiste ahorita, la de la primera vez que recibiste? ¿Por qué? Porque pues antes decían, no, ya no. Ahora es otra generación. Y nosotros, como escuela, cada día estamos más comprometidos. Le digo a Norma, te veo y te sueño. Le digo, porque para mí es una responsabilidad tremenda, porque ellos ya están pensando en, como ya la identifico precisamente, me está esperando Norma, y me está esperando la maestra de química, y saben que ellos ya tienen que llegar con cierto perfil que antes no conocían. La mamá de Misael, y no me deja mentir, ¿dónde quedó la mamá de Misael? Acá está. Señora, le tocó picar piedra. Antes ni siquiera secundaria había. A ella le tocó ir, porque es una mamá, la verdad, muy responsable, que se merece un aplauso. Le tocó estar, pero picando piedra, buscando instituciones, pero miren, de verdad yo la conozco desde mucho tiempo, y siempre anduvo atrás de su hijo, y a ver, aquí donde nos abren las puertas, no, no lo abrió, y vamos para acá, y vamos para allá, y así anduvo ella, de no saber nada de la lengua de señas. Ahorita ya la maneja muy bien, pero es un proceso. Esperemos que de aquí a 10 años digan, no hombre, los sordos ya vienen, pero con otro nivel altísimo, nada que ver. Entonces, ojalá ya que se hiciera eso, ¿no? Nada más hacer ese fundamento histórico para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Felicidades, gracias. Gracias. Pues no podría estar más de acuerdo con ese comentario. Que les puedo decir, yo soy historiador, a esto me dedico, pero también por otra razón, porque dije al principio que yo estaba muy emocionado de venir acá, porque lo que está ocurriendo en esta universidad ya se está conociendo por todos lados. Y los que pican piedra, la mamá de Misael y todos ustedes, los que pican piedra son justamente los que aparecen en los libros de historia. ¿Y saben por qué? No porque sean superdotados, porque sean mejores o superiores a alguien. Lo que los hace diferentes es que entienden el contexto. Se dan cuenta que ahí hay una oportunidad, pero no se quedan con eso nada más, sino que actúan. Lo que está detrás es una enorme voluntad, y esa es otra de las cosas que se puede ver en estos ejemplos históricos. Se habla de la Escuela Nacional de Sordomudos, wow, como la gran institución, es así casi como el cielo traído a la tierra para los sordos. Esa escuela se mantuvo gracias a que durante cerca de un año la esposa del director, Eduardo Güet, tuvo que empeñar sus joyas para financiar el proyecto y que continuara. Cada semana le volvían a pedir en una carta diferente a las autoridades del municipio para que les pagaran cada semana.
por meses, ya estaba la ley vigente y nadie les pagaba, y ellos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron, una gran voluntad y un gran interés en los alumnos, y eso fue lo que permitió que esa escuela funcionara durante cerca de 100 años y que fuera la institución más importante en la historia de este país para la educación de los sordos. Entonces, quién sabe, a lo mejor dentro de 200 años un historiador habla de esta universidad y del proyecto que tienen aquí, como yo ya estoy hablando de la Escuela de Sordos, ¿no? La mamá de Misael. La mamá de Misael siempre ha sido muy, La mamá de Misael siempre ha sido muy, metiche. Yo me llamo metiche porque siempre estoy en donde quiera y siempre me ando metiendo donde quiera me van a ver, donde quiera voy a estar. ¿Por qué? Porque me interesa la educación de mi hijo. Ahorita ya, pues, ya está grande, ya no necesita tanto de mí. Pero sí me interesan los chicos sordos, los chicos que vienen desde abajo a lo mejor, y siempre he sido una defensora de la comunidad, lo digo con mucho orgullo, aunque hay veces que a uno como se dijera, como apoyo a la comunidad, a veces se ponen en contra de uno, ya sea personas que son oyentes, son sordos, pero a mí no me importa. No me importa mientras siga trabajando y siga luchando por los sordos y para los sordos. Aquí yo lo que ahorita digo, y lo digo fuerte y quedito y nunca me lo voy a callar, la verdadera inclusión ahorita está en la Universidad Politécnica. ¿Por qué? Porque están dentro de un grupo donde hay oyentes y donde están en conjunto. Yo lo veo con mi hijo porque él me platica todo, todos nos platicamos, y él me dice que está muy contento porque con sus compañeros hacen equipo y él siempre está con los oyentes. Y no nada más en la universidad, siempre lo he tratado de mantener con la gente oyente que aprenda. Pero sí, ahorita, tanto yo estoy muy contenta, como yo creo que mi hijo, no sé dónde esté. Está muy contento, yo creo, pero... Bueno, yo le digo que yo estoy muy contenta porque tú estás dentro de la universidad, que es incluida, bueno, que es incluyente. Y tú me platicas que tú te sientes muy contento. No sé, igual soy chismosa. Bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, yo solo tengo algo que decir al respecto. Misael, eres un tipo muy, muy afortunado. Sí. Totalmente de acuerdo. Ahí está, una, dos, tres. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Se necesita una mamá muy valiente para llegar a donde hoy está Misael. Muchas felicidades, Misael. Mi nombre es Carla. Quiero platicarles un poquito cómo llegué. El lunes, yo tengo un noticiero, ojalá lo hayan visto y si no se los dejo de tarea. Vino el rector a las 6:30. Muy bien, muy bien. Sí, exacto. A invitarme precisamente a incluirme, a hacerme el favor de incluirme en esta semana de inclusión. Cuando llegué estaban en el panel y llegué a la puerta porque afortunadamente como ahorita estaba el salón lleno y la que me sentí excluida fui yo, excluida. Me dio envidia verlos como entre ustedes se comunican perfectamente y no poder entenderlos. Les pregunto a las maestras y le pregunto, doctor, si a lo largo de su carrera de investigación alguien alguna vez ha propuesto la lengua de señas como una materia adicional, como un idioma, como aprendemos inglés o francés, y además es obligatorio. Creo que sería una interesante iniciativa de ley que nuestros diputados se pongan a hacer algo que valga la pena. Yo lo propondría y creo que abriría el camino y avanzaríamos muchísimos años de historia
en menos tiempo. Creo que, como dicen las maestras, los jóvenes están más abiertos que nunca a la inclusión. Podría ser una solución. Y muchas gracias por la plática, muy interesante. Gracias. Las investigaciones sobre la lengua de señas mexicana tienen muy poquito tiempo. Ajá, el primer texto es de mediados de los 80s, de un lingüista que ya murió, Thomas Smith. Hizo la investigación y en el Colmex donde trabajaba le dijeron: eso no es una lengua, así es que no se publica. Y se quedó ahí guardadita durante años la investigación, y fue hasta que llegó Boris Friedman, ya bien entrado los 90s, que se empezó a investigar bien, y luego Miroslava, y escucharán de ellos mañana. A partir del trabajo de ellos, muy reciente, es que ha habido por ahí 2 o 3 iniciativas justo de esto, no solo de enseñar la lengua, sino también de capacitar profesionalmente a los intérpretes. Sin embargo, México tiene un problema histórico también, y es que nuestras políticas tienen una vigencia de 6 años. ¿No? Cada que cambia el gobierno, cambia el personal y cambian los ideales, y entonces se viene para atrás. Entonces hay en varios lugares que se ha intentado, pero ya cuando finalmente está a punto de consolidarse viene el cambio y adiós. Entonces, más bien me parece que somos nosotros como sociedad civil los que tendríamos que estar detrás para que esto se pudiera convertir en una realidad, ¿no? ¿Está? Nada más para dar respuesta. Sí se da, en la escuela normal, tanto en San Juan del Río como aquí en Querétaro, sí se imparte como taller, por desgracia, como taller, pero por ejemplo las futuras docentes, las que van en el área de admisión, lo toman desde el primer semestre a 8º semestre. Yo tengo la experiencia de trabajar en la escuela normal de San Juan del Río hasta este semestre que ya lo dejé, y desde primero hasta 8º, incluso las chicas tienen que hacer un examen en el área de lengua de señas, pero no como intérpretes, sino como herramienta para comunicarte con tu alumno, ¿okay? Entonces deben de saber de metodologías, se les hace un examen práctico en el cual se les lleva a una escuela donde obviamente tengan sordos, hay 3 sinodales y se evalúa qué tanto, ya hay un formato de qué se debe evaluar y cómo se debe evaluar, y pues se le hace a las chicas. Este programa es importante mencionar que no es oficial, es decir, no hay, usted puede buscar en internet un programa que diga: a ver, en primer semestre le vas a enseñar esto, en segundo esto, en tercero esto. No hay. Hasta hace poco, yo que estaba ahí, yo lo hice. Yo hice un programa de primero a 8º, y ahorita salió la primera generación con ese programa. De hecho, yo lo metí para competir en la normal, pero nada más se da ahí. Aquí en Querétaro también se da por una maestra que es sorda. Yo también tengo el acompañamiento de, obviamente, personas sordas, porque cómo hablar de la lengua sin ellos, ¿no? Entonces yo tengo también, digamos, esa parte que me acompaña, siempre estábamos los dos. Y se imparte también en algunos lugares como enfermería. En la licenciatura de enfermería, por ellos mismos gestionaron querer aprender. Entonces mandaron traer a intérpretes. En ese momento, que en paz descanse, estaba Rubén, un intérprete del DF, y Liliana Ruiz, y ellos son los que dieron el taller en enfermería, ¿no? Y así se ha ido capacitando. Efectivamente, aquí, yo le puedo hablar de aquí de Querétaro, lo que yo conozco. No hay otra institución. Se dio en el área de lenguas y letras, también como un taller, pero todavía no se ha hecho así algo oficial. O por ejemplo, yo siempre le decía a mi directora: es que este proyecto yo lo presento, ¿tiene errores? Muchos, pero es una iniciativa. ¿Por qué no juntarnos con otras escuelas normales con los que imparten mucho, ¿no? En Zacatecas? A ver, ¿tú qué? Y obviamente no solamente yo, maestra oyente, que a lo mejor tengo maestría, tengo lo que se guste, sino con el acompañamiento de quién, de ellos, pero aún no se consolida nada. Sí, para que esos, digamos, sí hay otros proyectos. Estoy pensando en San Luis, por ejemplo. En San Luis Potosí hay uno que conozco más o menos bien. Pero también hay que entender que esto es un proceso, ¿no? Y en la medida que más instituciones y más personas hagan proyectos de este tipo, esto se puede consolidar ya como una política pública pues bien establecida, ¿no? Pero digo, creo que se está avanzando en la dirección correcta, ahora pues nada más hay que empujar un poquito más.
Ok, nada más, creo que sí es verdad esto, todo lo que estamos diciendo todos, pero yo lo he visto, ¿no? En la universidad, en la UPSRJ, ya tenemos la preparatoria, que también es incluyente, ¿no? Y entonces hemos decidido darles materia, ¿no? Lengua de señas como una materia, y tienen 5 horas a la semana de lengua de señas, ¿no? Y es súper padre ya después verlos en el transporte, que van platicando ellos, ¿no? Y a lo mejor es el chico más rebelde que te puedas imaginar, que en matemática, español, le vale, pero que está platicando solo con sus compañeros. Lo más padre es que ellos, los oyentes, se comuniquen en lengua de señas, sin ningún sordo, y no porque quieran otra cosa más que hablar en lengua de señas, ¿no? Y entonces es cuando yo me siento en el transporte y digo, creo que hoy se va bien nuestro trabajo. Agradecemos. Una última pregunta porque tenemos que proseguir con la agenda. Sí, yo le preguntaría si el término inclusión entonces es el adecuado, porque el término desde esta perspectiva que usted nos plantea creo que nos hace mirarnos a los demás, a todos los demás, respecto a qué pasa con la educación, en términos con todas las personas, no solamente los sordos. Creo que le pasa lo mismo a otras comunidades que tienen una lengua diferente, y entonces preguntaré yo si el término es correcto, inclusión. ¿Qué otro término podríamos decirle? ¿Una educación con conciencia? ¿Una educación más empática? ¿Una educación más natural? Yo creo que el ejemplo que pone del comercial es de la vida común, ¿sí? De la cercanía con el vecino, de la cercanía en mi espacio vital. Y es el espacio vital de todas las personas, ¿sí? Cada quien tenemos nuestro metro cuadrado donde convivimos con el vecino, el panadero, el que repara los zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto si realmente es el término correcto. En otras conferencias en donde se ha llevado estudios sobre las prácticas inclusivas, de inclusión en otros países, han visto que también ha tenido un fracaso importante, así como el término de integración. Hablemos de Argentina, de Chile, de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una mirada hacia nosotros como sociedad. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? A lo mejor estamos haciendo muy poquito, muy poquito. Entonces, yo sí me pregunto si el término es correcto o si solamente obedece a una política. Y otra cosa que le preguntaría, si las condiciones sociales ahorita, con tantas situaciones pues así como que de resistencia a las diferencias, está en la mejor condición ahorita. Digo, dependiendo de a quién le preguntemos, hay cantidad de teóricos van a estar a favor o en contra de los términos, ¿no? Y hay docenas de ellos. A mí no me gusta discutir con términos. O sea, la verdad es que trato de entender históricamente de dónde vienen, cómo se ocupan, sus alcances y todo eso, pero yo preferiría que se incluyera en la práctica, aunque lo llamaran como quieran. Ajá. Es decir, el término, en mi opinión, es lo de menos, y creo que somos muy dados a estar discutiendo sobre, no, así se tiene que llamar, no, es persona con discapacidad, así es que así llámalo, y en España ahora ya están con que diversidad funcional, y resulta que la discusión realmente importante es, llámalos como sea, pero empieza a trabajar con ellos, eso me parece lo que más importa. Y sí, evidentemente una transformación de cómo se percibe al otro es una transformación que lleva tiempo. Si me hubieras preguntado esto mismo hace una semana, yo te habría dicho, sí, seguramente estamos avanzando en el camino correcto. Después vino la elección en Estados Unidos y me hace tener dudas, ¿no? Pero creo que a pesar de eso, ninguna transformación se da sin tener que vencer obstáculos. Siempre hay pasitos para adelante y pasitos para atrás, y el asunto es no perder el impulso que se lleva y como tener bien claro el objetivo. Y también creo que más allá de
de toda esta discusión teórica y de lo que las políticas públicas dicten, y si es políticamente correcto o no hacer o decir algo, uno puede trabajar en uno mismo, ¿no? Si sumamos suficientes unos mismos, entonces la situación cambia para todos. Agradecemos.